Muchos hoy estamos tan inundados en los medios sociales, las redes sociales. Todos los que tenemos un teléfono celular inteligente sabemos a qué me estoy refiriendo. Todos tenemos una aplicación o dos aplicaciones o más aplicaciones que nos hacen estar conectados a las redes sociales. Esas redes sociales están inundadas de gente que quieren convertirse en una palabra que todos queremos ser, en una palabra que se ha convertido como en un himno para muchas personas, una palabra que es un mito para otros, es ser de influencia, influencers, que queremos, gente que queremos seguir, gente que queremos que nos siga. Todos queremos ser un influencer, pero también queremos seguir a alguien que es, porque tenemos que de algún modo, de alguna manera, de algún modo conseguir la influencia necesaria para nosotros poder darla, ¿no es cierto? Y están por todas partes. Ah, hay gente en las redes sociales que tiene una suma de seguidores increíble. Por ejemplo, chequé a los 10 más famosos de 2022 en Instagram solamente. Y creo que el que tiene más seguidores de ellos, uno de los que tiene más seguidores, es un muchacho brasileño y tiene 5 millones o más de 5 millones de seguidores en su red social. Es increíble cómo estamos con una sed tremenda de buscar a alguien que influencie nuestra vida para poder nosotros contar una historia. Y eso es lo que hacemos en las redes sociales. Contamos una historia o varias historias. El problema es cuando queremos contar la historia de alguien más, que no es la nuestra. Y es lo que ocurre con muchas personas que están inmiscuidas o involucrados en todo este mundo de redes sociales y de influenciar y de ser influenciado. Es que han recibido tanto de tantas historias diferentes que ya no saben cuál es su historia en particular. Cuentan muchas, o cuentan una historia que creen que es la suya propia, pero es una historia cuyas versiones no tienen mucho que ver con la realidad de su propia historia. Entonces vivimos en una realidad virtual, una realidad que va al lado, paralela a nuestro mundo, pero no es la nuestra. Hoy yo creo que Juan nos está invitando a enterarnos de cuál es nuestra realidad verdadera para poder contársela al mundo. Si ya llamé su atención con lo que acabo de decir, quédese con nosotros el resto de este video y a ver qué tiene la palabra de Dios en el capítulo 1 todavía del libro de Juan, cuando estamos entendiendo de qué se trata esto de estar entre vida o muerte, de qué se trata esto, de estar entre luz y oscuridad. Y Juan hoy nos va a dar un vistazo a una historia que abre los ojos, que nos deja ver mucho acerca de tres personas diferentes. Síganos Juan capítulo 1, versículos del 36 o del 35, perdón, al 51. Bienvenidos todos los que nos están viendo en todas partes. Saludos a nuestra familia en todos los lugares que nos ven. Gracias por estar con nosotros. Dice Juan en el versículo 35 del capítulo 1. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí y recuerde, él está hablándonos de Juan el Bautista, Juan el testigo en realidad, porque él dice que Juan el Bautista es el testigo de Cristo, de la venida de Cristo. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí. ¿Dónde es allí? En el mismo lugar donde el día anterior había dado la declaración, una de las declaraciones más grandes de la Biblia. Ahí viene, aquí está entre ustedes el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy no va a ser la diferencia. Dice, él estaba con dos de sus discípulos y al ver que a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Hace la misma declaración otra vez. La semana pasada hablamos acerca del tema del Cordero de Dios y cómo Juan hace da un vistazo al pasado en el libro de Deuteronomio, donde Dios le habla a Moisés diciéndole, va a venir un profeta como tú. También dimos un vistazo al pasado en el libro de Éxodo, cuando los israelitas celebraron por primera vez la Pascua, la pasada del ángel de la muerte, y usaron la sangre del cordero para pintar los dinteles de sus puertas. Juan se está refiriendo a este tipo de cordero, al cordero que da su vida, al cordero que sacrifica, al testigo que se convierte en mártir.
Versículo 37 dice, cuando los dos discípulos, los que estaban con Juan el Bautista, los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Y me hace pensar, ¿qué fue lo que hubo en sus mentes? ¿Qué desencadenó en sus mentes la idea de que ellos tenían que seguir a Jesús de ahí en adelante? Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? En otras versiones dice, ¿qué quieren? ¿Qué quieren de mí? Yo creo que hoy Dios tal vez nos está preguntando lo mismo a través de este sermón. Si usted está por primera vez con nosotros o si es alguien que nos visita constantemente, ya sea en YouTube o en Vimeo o en cualquiera de las redes sociales que usamos para publicar este video, Dios está preguntándote qué buscas. Y tal vez esa es una de las preguntas primarias que tenemos que responder cuando venimos a Jesús. ¿Qué es lo que estás buscando hoy? ¿Estás buscando paz? ¿Estás buscando respuestas? ¿Estás buscando seguridad? ¿Estás buscando una esperanza para el futuro? ¿Estás buscando una idea de qué fue lo que pasó en algún momento de tu vida? ¿Estás buscando eh, consejo espiritual? ¿Cuál es la razón por la que me sigues? Dice Jesús. ¿Cuál es la razón por la que me estás buscando? ¿Qué quieres? Y ellos le contestan, Rabí, ¿dónde te hospedas? Y aquí Juan pone uno de sus paréntesis, los muchos paréntesis que nos va a dar a lo largo del libro. Y dice, Rabí significa maestro. Y no nos deja con la idea o con la pregunta, ¿por qué lo están llamando Rabí? Y Jesús les da una respuesta súper corta, pero también una respuesta que le va a dar título a nuestro sermón de hoy. Y les dice, vengan a ver. Eso fue todo. ¿Dónde te hospedas? Vengan a ver. Y los lleva. Ellos fueron pues y vieron. Me encanta que ellos van con Jesús, aceptan la invitación. Vengan y vean. Vengan y les digo dónde. Vengan a experimentar dónde estoy. Y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Recuerden lo que les dije al principio. Vamos a acercarnos al libro de Juan con imaginación. Algo de lo que me imagino aquí es qué fue lo que ocurrió en ese momento. ¿Cómo fue esa interacción entre estos dos discípulos de Juan y Jesús? ¿Cómo fue que ellos le preguntaron? ¿Cómo fue la actitud de Jesús cuando le respondió? ¿Cómo fue la caminata hacia el lugar donde estaba Jesús? El tiempo que pasaron juntos. Dice, la última frase es, eran como las 4 de la tarde. Me pregunto si eso ocurrió antes de las 4 de la tarde o ocurrió después de las 4 de la tarde. Me pregunto, ¿cuánto tiempo pasaron juntos? Si fue todo el día. ¿O de qué hablaron? Si usted pudiera pasar todo el día con Jesús o algunas horas con Jesús, ¿de qué hablarías? ¿De qué hablaríamos con Jesús? ¿Qué tema le tocaríamos para conversar con Él? ¿Qué preguntas le haríamos? En fin, solo usando la imaginación mientras estamos leyendo este libro. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Y solo nos da Juan el escritor, solamente nos da un nombre. Nos da el nombre de Andrés, el hermano de Simón, el hermano de Pedro. Y dice que había otro con él. Esto era muy característico en las escrituras antiguas, de que la persona se dejaba por fuera a pesar de que estaba hablando de sí mismo. Es muy posible que la otra persona, que el otro discípulo era él mismo. Pero, en fin, no podemos dar conclusiones sin saber. Andrés, dice, encontró primero a su hermano Simón, a Pedro, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, paréntesis, es decir, el Cristo. Para muchos de nosotros, esta frase, el Mesías o el Cristo, esta palabra no tiene tanto sentido. En realidad lo que le estaba diciendo es, encontré al ungido de Dios. Y usted me puede decir, eso todavía no tiene sentido para mí. El ungido no me dice nada. Déjeme ponerlo en palabras muy sencillas para que todos entendamos qué es lo que significa este título.
lo que Andrés le está diciendo a Simón, a su hermano, hemos encontrado a aquel que Dios consagró con un llamado, a aquel que Dios consagró con una misión sagrada, al Cristo, al Mesías, al ungido, al escogido de Dios. Todavía no van a, a definirlo o a darle el nombre del Hijo de Dios. Hasta este punto no se ha llevado a cabo la declaración oficial de que Jesús es Hijo de Dios. Sin embargo, Juan el Bautista ya ha dicho, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos dicen, bueno, estamos muy cerca. Recuerde, Israel ha pasado 400 años sin escuchar la voz de Dios, sin voces de profetas, sin voces de predicadores. Y están esperando con ansias al libertador que va a venir a sacarlos del pie debajo de los pies del imperio romano. Y eso es lo que está pasando, ese es el contexto en donde se desenvuelve esto. Dice el versículo 42, luego lo llevó Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón. Perdón, luego lo llevó a Jesús. Su hermano Andrés lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Este versículo 42 tiene una importancia muy particular. Ah, Andrés lleva a su hermano Pedro a Jesús. Hace exactamente lo que Jesús, sin decir las palabras, hace lo que Jesús le dijo a los dos discípulos anteriormente, a Andrés y posiblemente a Juan, el escritor. Les dijo, vengan y vean. Andrés hace lo mismo con Pedro. Lo llevan de Jesús y sin embargo, no es Pedro el que mira a Jesús de acuerdo a lo que está diciendo el texto. Es Jesús, lo mira fijamente. Es una mirada como la que va a darle más adelante. En el libro de Lucas 22, capítulo 22, nos dice que a la hora de Pedro negar a Jesús en el patio de Anás, mientras Jesús estaba a la distancia, lo miró. El Señor se volvió y lo miró fijamente, directamente a los ojos. Posiblemente Pedro iba a recordar esta mirada que Jesús le hizo el primer momento cuando se conocieron. Pedro la iba a recordar en el momento en que lo negó. Este fue el momento, quizás un momento muy especial, porque la amistad entre Jesús y Pedro era posiblemente la más cercana entre Jesús y alguno de sus discípulos. Y sin embargo, Jesús lo está mirando fijamente para aceptarlo. Más adelante en el jardín, en el patio de Anás, Pedro va a recibir esa mirada como juicio y la va a malinterpretar. Pero lo que le dice Jesús a Pedro también aplica a nosotros. No solamente la mirada fijamente a los ojos de Pedro, porque muchas veces nosotros estamos tan al tanto de la mirada que Dios nos hace para juzgarnos y no tanto la mirada que Él nos hace para aceptarnos. Pero las palabras de Jesús para Simón en ese momento es, Simón hijo de Juan será llamado Cefas, es decir, otro paréntesis que pone Juan, es decir, Pedro, es decir, roca en realidad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 nos dice que cuando estemos en el cielo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando sea restaurado el reino de los cielos, una piedra blanca nos va a ser dada y en esa piedra blanca habrá un nuevo nombre para nosotros. Un nombre que nos dirá cuál es nuestra realidad, quiénes somos en realidad, cuál es nuestra identidad completa, posiblemente va a revelarlo. Yo me pregunto si esa piedra, en términos simbólicos, si Jesús le dice, tú eres la piedra, Pedro, ahora te vas a llamar Cefas. Tal vez ese nombre que nos va a ser dado con la piedrita blanca que nos van a dar también, que el Señor nos va a dar. Tal vez Dios quiso que Pedro recibiera en adelanto su nuevo nombre. No sé. Me encanta imaginar lo que pasó en ese momento con esa interacción. Viene la segunda interacción de Jesús. En el versículo 43.
Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. No lo hizo a propósito o sin sentido alguno. Él decidió, con un propósito definido, salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Se encontró con Felipe. ah, en el lenguaje original, esto nos hace pensar en la idea de que Jesús tenía el propósito definido de encontrarse con Felipe. Y dice que lo llamó y le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro, lo que quiere decir que era pescador posiblemente también. Felipe buscó a Natanael. Recuerden que Jesús decidió salir y salió a buscar a Felipe. Dice que lo encontró en nuestra versión en español, pero en realidad la implicación es Jesús salió con un propósito para buscar a Felipe. Y entonces el versículo 45 dice que que Felipe buscó a Natanael. Y hace lo mismo. Hace lo mismo que Jesús. ¿Cuántos de nosotros debemos hacer más lo que hace Jesús? Hacer una mímica de quién es Él, de lo que hace. Y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y le declara le recuerda lo que Moisés había escrito acerca de que un profeta iba a venir. Y de quien escribieron los profetas. Esta noticia a cualquiera lo llenaría de emoción. A Natanael no lo llenó de mucha emoción. Porque en el versículo 46 dice, ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Y Natanael pierde la bendición de la frase o de las noticias que le trae Felipe solamente por su prejuicio. Se pierde lo primordial por su prejuicio. Y yo me pregunto cuántos de nosotros nos perdemos lo primordial en el mensaje de la palabra de Dios solamente por el prejuicio que tenemos. Porque teníamos un concepto de esta persona o del evangelio o de tal iglesia, un concepto predeterminado. Y esto se pone enfrente de nosotros para poder recibir el mensaje correcto. Este es Natanael, lleno de prejuicios. De Nazaret, ¿cómo va a poder salir algo bueno de allí? Y entonces Felipe dice las mismas palabras que Jesús ha dicho antes. Y hace lo que Jesús hace o ha modelado antes. Y le dice, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. O sea, un israelita hecho y derecho. El prejuicio de Natanael se ve confrontado ahora con la aceptación de Jesús. Y una vez más, Jesús es el modelo claro de cómo tenemos que ser nosotros. En lugar de prejuicio, lo que hace es aceptar. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Y esto nos da mucho que pensar. Porque ¿qué tiene ahora que ver con la higuera todo esto? ¿Para qué habla de la higuera? Antes de que Felipe te llamara, antes de que vieras a Felipe, yo te vi debajo de la higuera. Ahora, tenemos que entender algo en particular. La higuera, el árbol de higos, está relacionado en la Biblia y es un simbolismo del pueblo de Israel. Por lo tanto, durante el tiempo de Jesús, la higuera se convirtió en un lugar de oración. Los árboles de higuera se convirtieron en un lugar de oración donde la gente pedía por la redención de Israel, por la salvación de Israel. Y adivinen por qué más, porque viniera el Mesías. Es muy posible que Natanael estaba sentado debajo de una higuera orando por la venida del Mesías. Y aquí tiene a Felipe diciéndole, lo encontramos. Pero su prejuicio se pone al frente y dice, ¿cómo va a salir algo bueno de Nazaret? Es imposible. Y Felipe le dice, ven y ve. Natanael responde a Jesús después de todo esto, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estaba debajo de la higuera?
vas a ver aún más cosas, cosas aún más grandes que estas, le dice Jesús. Me encanta esa promesa para Natanael, que también de alguna manera es para nosotros. A pesar de nuestro prejuicio, a pesar de nuestra falta de creer, podemos ver más grandes cosas de las que ya hemos visto. Y añade Jesús, y termina de esta manera: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y esto nos deja otra pregunta: ¿por qué termina de esta manera Jesús en esta interacción? No tiene sentido. Bueno, es que en Génesis 28 se nos cuenta la historia de Jacob, el padre de Israel. De hecho, Jacob, Israel, después su nombre ha sido cambiado, se convierte en la nación de Israel. ¿Recuerdan? Con sus 12 hijos y a José y la historia de Egipto. En fin, si usted no recuerda, puede leerla perfectamente en el libro de Génesis al final. En el capítulo 28 de Génesis se nos cuenta la historia de que Jacob, en un momento donde está huyendo de su hermano Esaú, donde está también peleando con Dios, se acuesta a dormir y tiene un sueño. Tiene un sueño de una escalera. Es una frase o una historia que se ha contado numerosas veces, la escalera de Jacob, donde igual el cielo se abría, era una escalera que iba hasta el cielo y veía ángeles subir y bajar. Lo que pudo ser un sueño para Jacob, ahora era una realidad para ellos, porque Jesús se estaba convirtiendo en la realidad del sueño de Jacob para ellos. Jesús iba a abrir ese camino al Padre. Jesús iba a abrir la senda donde podríamos estar en el cielo. Y esto es lo que les está recordando Jesús. Este soy yo. Este es el Mesías. Esta es la nueva era. Este es el reino de los cielos. Este pasaje nos recuerda dos cosas, para comenzar ya un poco más y escribir en nuestras notas. Nos recuerda dos cosas: el llamado a escuchar el mensaje del Evangelio y el llamado a compartir el mensaje del Evangelio. Recibimos el llamado, pero tenemos que pasarlo. En Primera de Pedro 3:15 nos da el pasaje nos da una ilustración más clara de lo que quiero hablar hoy. Dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay una esperanza en cada cristiano que tiene que ser el motor que nos impulsa a compartir nuestra historia. Jesús modela la idea: vengan y vean. Felipe repite el modelo: ven a ver. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea con esto? ¿Cómo podemos compartir esta historia? Déjeme hablarle de los tres casos que vimos en el texto, ¿ok? Agarre sus notas. Si no las tiene, iglesianorcos.com, las puede encontrar. Y si no, tan fácil como escríbanos un correo electrónico. Se las mandamos directamente en PDF o en lo que sea para que usted pueda escribir. Pero hay tres casos en la historia. El primero es Natanael. Natanael es nuestro primer caso. Y en esto quiero decir, este es el principio que estoy sacando de la historia de Natanael. Hay curiosos espiritualmente, pero no lo suficiente como para mostrar interés. Y este es Natanael. Como Natanael, hay muchos curiosos que quieren saber acerca de Jesús, pero no quieren conocer a Jesús necesariamente, porque creen que todos lo saben. Hay gente que solamente tiene la curiosidad. Muchos de los curiosos de ese tiempo venían a Jesús, adivine para qué, no para conocer más a Dios, no para conocer más a Jesús. Ellos venían para ser sanados, para recibir algo, para recibir una bendición. Hoy es lo mismo. Venimos a Jesús para recibir, para que una necesidad nuestra sea satisfecha. Natanael entendía de alguna manera eso. Y él solamente era un curioso que quería saber: vamos a ver si este es Jesús y puede hacer lo que dice que hace. Y es por eso que está tan impresionado con lo que Jesús dice: debajo de la higuera te vi. Y sin embargo, muchos de nosotros, los creyentes, muchos de nosotros evangélicos que predicamos el evangelio del Señor, criticamos tanto este primer paso.
Porque decimos, las razones del Evangelio tienen que ser razones puras, no solamente una sanidad, no solamente un intercambio de favores. Y no estoy ni a favor ni en contra de esto, solo estoy hablando del proceso. Porque en el proceso, para conocer a Jesús, nos vamos a convertir en discípulos. Pero antes de eso, somos gente hambrienta, gente necesitada, gente que necesita algo, gente que quiere algo. Pero cuando llegamos a Jesús y damos ese primer paso, cuando recibimos nuestra sanidad, o recibimos nuestro favor, o recibimos nuestra bendición, o alguien ora por nosotros, no sé. Cuando hemos levantado la mano, cuando hemos hecho una oración de fe, repetido una oración de fe que hizo el predicador, cuando hemos venido a la iglesia a escuchar el sermón, no sé, como en el caso de mis padres, cuando encontraron a Cristo a través de un programa de televisión. Yo no sé cuál es su caso, pero ese es el primer paso. Y el primer paso no se ve igual para todos. Para algunos es más emocional, para algunos es más intelectual, para algunos es más relacional. Yo no sé cómo se ve para usted, pero todos tenemos un primer paso. Pero hay muchos curiosos que solamente quieren tener información y no necesariamente tienen el interés de buscar a Jesús, sin saber, sin embargo, que ese es el comienzo de su historia con Jesús. Y este es Natanael, nuestra primera historia. La segunda persona, el segundo personaje que vemos es Felipe. Felipe nos da la idea, el principio general, que hay quienes conocen al Mesías, pero no tienen todas las respuestas. Tiene la verdad, pero no sabe cómo responder todas las respuestas, porque para contar tu historia se necesita, es lo que entendemos en nuestro contexto evangélico, para contar tu historia necesitas saber mucho. Necesitas tener estudios teológicos. Necesitas saber, no sé, las 7, 4, 6 leyes espirituales. Necesitas tener una estrategia para compartir el Evangelio. Y sin embargo, Felipe nos recuerda, no necesitas tener todas las historias, no necesitas saberlo todo, no necesitas tener estudios teológicos. Felipe no sabía qué contestar ante el escepticismo de Natanael. Lo único que contestó es, ok, lo único que sé es lo que sé, ven y ve. Y esto es yo creo, una voz de llamado, de advertencia para nosotros los que seguimos a Cristo. No tenemos que saberlo todo. El mundo pide razones, pero lo que realmente necesitan es escuchar una historia de mi experiencia con Cristo. Esa historia es irrefutable, no se la puede negar. Nadie puede decirte que tu experiencia con Cristo es irreal, que no es verdad. Es tuya, es tu experiencia. Fue lo que le pasó. Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 4 de Juan. Vamos a ver a la mujer samaritana. Ella, después de que tiene la experiencia con Jesús en el pozo, va al pueblo y les dice, vengan y vean al hombre que me dijo todo lo que soy. Vengan y vean a un hombre, conozcan a un hombre que me ha dicho, que me ha contado mi historia sin yo saber que él la sabía. Porque algunas veces pensamos que si no tenemos cada aspecto teológico bien definido, si no sabemos todas las respuestas teológicas que queremos dar, entonces no vamos a tener autoridad para hablar de Jesús. Pero Felipe entonces nos enseña algo. Felipe nos recuerda algo y nos hace una pregunta. ¿Qué tienes para mostrarles a otros? ¿Es poco o es mucho? Es el mismo principio del muchacho que trae los peces y los panes y Jesús los multiplica. Nosotros traemos lo que tenemos y Jesús lo multiplica. Felipe solo dice, ven y ve. Déjame mostrarte de lo que estoy hablando. Déjame mostrarte lo que me pasó. Déjame presentarte al hombre que hizo esto. Y entonces aquí entra en otra dimensión. Una dimensión que incluye nuestro cambio. Una dimensión que incluye nuestra experiencia. No lo que le ha pasado a otro. No lo que vimos con el influencer de Instagram, sino lo que me pasó a mí. No cuento la historia del que vendió 100 acciones
y se hizo millonario. No estoy hablando de la persona que cuenta su historia en YouTube, que compró una casa y se hizo millonario al alquilarla. No estoy hablando de las experiencias de otros, estoy hablando de mi propia experiencia. Y es ahí cuando escuchamos ah, la mejor respuesta, es Jesús. Porque tome en cuenta esto, Natanael es el escéptico, Felipe es el que quiere compartir lo que le pasó, pero aquí viene Jesús, entonces. Y en el caso de Jesús, la mejor respuesta es la que alimenta la curiosidad. Esto es lo que nos enseña Jesús en esta historia. Porque la curiosidad de Natanael fue suficiente para venir con Felipe y para enfrentarse a Jesús, para estar expuesto a Jesús. Pero su prejuicio era suficiente como para no dejarse convencer. De, de Nazaret va a venir algo bueno. Todos tenemos algún prejuicio. Todos venimos al Evangelio, todos venimos a Cristo con algún prejuicio, aunque lo sigamos. Aunque tengamos años en el Evangelio, siempre los prejuicios van a estar enfrente de nosotros. Y sin embargo, la respuesta que alimenta mi curiosidad es la que me va a hacer venir más a Jesús. El amor de Jesús es el que convence a Natanael, no la insistencia de Felipe. ¿Usted notó esto? No fue Felipe el que lo hizo creer en Jesús, sino fue el mismo Jesús. Felipe alimenta su curiosidad por Jesús y le dice, ok, ven y ve. Ven y ve qué. Ven y te enseño. Jesús alimenta su curiosidad por el Mesías que ha estado esperando. ¿Ven dónde va Jesús? Jesús va a las partes más profundas del corazón. Felipe solamente cuenta su historia. Mateo 11:22 dice, muchos conocemos este versículo. Vengan a mí los cansados y agobiados y los haré descansar. ¿Cómo es que entre tanto cansancio podría yo encontrar descanso? Diría cualquier persona. ¿Quién me puede dar ese descanso? ¿Cómo puede alguien tener tanta paz en medio de tanto dolor? ¿Quién me puede dar tanta paz en medio de tanto dolor en este mundo? Ese es el escepticismo que tenemos. Pero es ahí donde el ven y ve cobra sentido, porque entonces alguien nos dice, mira mi historia, déjame contarte mi historia. Para todos los que están detrás de esta cámara y están curiosos y están buscando, o para usted que comparte su historia con Jesús, yo creo que esto es muy importante. Siempre habrá curiosidad de nuestra parte. Y la curiosidad puede llevarnos a tener un más grande grado de escepticismo o nos puede llevar a tener un más grado, am, una más grande experiencia con Jesús. Todo depende de lo que queramos hacer. Ahora, esto es para los que compartimos nuestra historia. ¿Cómo compartirla? Y decimos, muchas veces se nos han dado técnicas y maneras de cómo compartir nuestra historia. Déjeme darle algunas ideas muy prácticas de cómo compartir su historia con Jesús, de la manera que lo hizo Felipe. La primera cosa es, hágalo de manera sencilla. No tiene que ser complicado. Solamente decir, ven y ve, fue lo que hizo Felipe. Ha- Hay un, hay una canción que no me había gustado porque eh, en mi prejuicio, en el pasado, se toca en iglesias que son un poco más carismáticas que las que yo he pastoreado y en donde yo he estado. Entonces tenía un prejuicio un poco grande acerca de esta canción porque no es bíblica, pero es interesante cómo Dios usa las cosas para nuestro bien. La letra de esta canción dice, mira lo que ha hecho Dios. Y repito otra vez, mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me sanó, me salvó. Hoy su nombre alabaré, todos los días lo haré. Esa es el tipo, ese es el tipo de testimonio que nosotros podemos usar. Algo sencillo. No tienes que contar la experiencia de alguien más, como dije antes. Tú puedes contar la tuya, porque la tuya tiene el poder de que es tuya. Es tu propia historia, aunque sea simple. Y algunos creemos, mi experiencia no es lo suficientemente poderosa, no es lo suficientemente eh, exitosa o particular o fantástica.
es una cuestión de dar el primer paso. Natanael no sabía en su escepticismo que iba a dar el primer paso, pero con la sencillez de la historia de Felipe lo hizo. No se trata de palabras teológicas o de conocimiento exhaustivo, se trata más bien de la intención para que otros conozcan lo que ha pasado y lo que Dios hizo posible en tu vida. Lucas 10:21. Jesús dice esto: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque habiendo escondido estas cosas, el Evangelio, la palabra de Dios, de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Y un niño es sencillo. Un niño cuenta las cosas tal y como son. Estoy hablando con mi hija, Yasmín, de 10 años. Está emocionadísima porque quiere comenzar a hacer videos en YouTube. Claro, ella tiene la idea de convertirse en una influencer también. Pero mi hija quiere convertirse en una influencer diferente. Ella quiere empezar a hacer videos en una serie que se llama Fe como la de un niño. Y quiere contar con palabras de niño, con la sencillez de su entendimiento, quiere contar el Evangelio. Este es el corazón que nos tiene que caracterizar. La segunda cosa, ¿cómo contar tu historia? Enfocada en Jesús. Tiene que estar enfocada en Jesús, no en ti mismo. Tu historia con Jesús va a hablar acerca de Él, porque vivimos en una sociedad que cree conocer a Jesús. Si salimos a la calle, la gente tiene información acerca de Jesús. Pero bíblicamente, conocer a Jesús incluye una experiencia con Él. Esta experiencia de conocerle va a estar enfocada en Él y no en mí. Porque muchas veces tratamos de enfocar el Evangelio en estrategias, en cosas que están al lado del Evangelio y que no son el Evangelio. Intentamos enfocarlo en política. Si estás en el partido político correcto, eres cristiano. Si estás en el partido político incorrecto, no eres cristiano. Si sigues al político correcto, eres cristiano. O lo basamos en moralidad y tratamos de convencer a la gente de que tienen que ser moralmente correctos. Mira cómo se ve ser cristiano cuando me ves a mí. Mira cómo tienes que ser cristiano cuando sigues las reglas como yo. Entonces más bien nos estamos convirtiendo en un tipo de fariseos. O compartimos el Evangelio a través de especulación. Y decimos, no, el Evangelio hay que seguirlo, hay que seguir a Cristo porque si no, las profecías dicen, el Apocalipsis dice, y las conspiraciones dicen, y el juicio dice. Y COVID fue un juicio de Dios para el mundo entero. Y esas especulaciones nos pueden llevar a otro lado, desviar del enfoque de Cristo. Otras son estrategias de venta. Tratamos de vender el Evangelio. Y le decimos a la gente, tienes que tomar una decisión a través de lo que te estoy diciendo, porque si no, y les damos un sentimiento de culpa o de remordimiento. Queremos decisiones inmediatas a través de enfocarnos en otras cosas, pero cuando nos enfocamos en Jesús, sabemos que ser discípulos no significa que la persona va a ser madura inmediatamente. Significa que va a empezar a seguir a Cristo en un proceso propio suyo, de una relación personal con Él. Primera de Corintios 2, 1 y 2 dice, yo mis hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse, más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Y esto envuelve ambos primero y segundo punto. Hágalo simple, hágalo acerca de Jesús. Número 3, comparte tu historia cuando te lo pidan. No antes. No seas un necio. No la compartas cuando no ha sido pedido por otros. No seas arrogante pensando que lo que tienes que decir tiene que ser escuchado por otros. No todos quieren escuchar cuando nosotros hablamos insistentemente acerca de Jesús. Nuestras pláticas de deportes no tienen que tener necesariamente el Evangelio inmiscuido, pero podemos hacerlo a través de nuestra historia, si nos lo piden. Hay un tiempo para todo, dice Eclesiastés, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Habla la verdad, sé testigo, abiertamente, pero cuando la puerta esté abierta, cuando seas invitado a hacerlo, no antes. Marcos 6:11 dice, si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos.
Esto quiere decir que no todos van a querer escuchar nuestras palabras. No todas las puertas van a estar abiertas para entregar el Evangelio. Si es así, sea más sabio, mantenga su relación intacta con esa persona y solo diga, ok, ya hice lo que pude, ni modo. Cuando alguien lo pida, comparta. Cuando tenga el derecho de ser escuchado, es la cuarta cosa. Comparte tu historia cuando tengas el derecho de ser escuchado. Esto es lo que dice Pedro en cuanto a esto. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes, o sea, vean su historia y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Muchos creemos que solamente por ser cristianos y por tener la verdad en nosotros tenemos el derecho de ser escuchados. La cosa es que no todos somos buenos comunicadores. La cosa es que no todos podemos tener la, la capacidad de entregar el Evangelio de una manera que la otra persona está esperando. No solo porque vamos a compartir la esperanza de la verdad, es que tenemos que ser escuchados. Jesús es el ejemplo de esto. Juan 1:11, lo acabamos de ver dos sermones atrás. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mucha gente no va a querer recibir el mensaje que tenemos que darles, pero tenemos que ganarnos el derecho. Y Jesús se lo gana. A través del tiempo, a través de su preparación, Jesús se gana el derecho para ser escuchado. En la sinagoga, en el templo, en los lugares donde predicaba, en las casas, en cualquier lugar. Y la última cosa, deja que Dios se encargue de los resultados. Ese es parte del problema con muchos cristianos que queremos compartir nuestra historia, compartir el Evangelio, ser testigos, como hablamos la semana pasada, pero queremos ver resultados inmediatos. Queremos hacer cristianos en molde y sin querer criticar o hacer burla de ello. ah, en la iglesia cristiana hemos inventado nuestras cruzadas, nuestras llamadas al altar y tantas tendencias, porque queremos ver resultados prontos. Y algunos de nosotros no queremos traer a la gente a la iglesia porque decimos, van a recibir la presión que yo veo todos los domingos. Es que los resultados no son nuestros. No queremos resultados inmediatos, queremos resultados eternos. Porque no podemos levantar nuestra mano y pensar que ese es el resultado de salvación. No podemos hacer o repetir una oración y pensar ese es el resultado de la salvación. Porque puede haber sido pronunciado, puede haber sido levantada por pura presión. Los resultados no son nuestros, no son el número de personas, no es cuántas personas o cuántas iglesias podemos formar en tanto tiempo. En Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 20, se nos cuenta la historia del sembrador y de la semilla. La semilla fue sembrada en varios lugares, en algunos lugares creció, en algunos otros no creció. Pero ese resultado es de Dios. Le toca a Dios, no a nosotros. Nuestro deber es compartir la historia. Nuestro deber es ir y decirle a la gente, vengan y vean cómo ha cambiado mi vida. Vengan y vean qué es lo que está pasando en mi crecimiento espiritual. Vengan y vean el tipo de comunidad que tengo en mi iglesia. Vengan y vean al Cristo que yo sirvo, todo lo que ha hecho. Proverbios 21, 30 y 31 dice, de nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Podemos salir a evangelizar, podemos salir a contar la historia de Cristo, podemos salir a- con toda nuestra armadura teológica para contar lo que queremos que la gente entienda. Pero el mensaje de la palabra de Dios no vamos a ser nosotros los, que, los que los que lo vamos a hacer funcionar. Es Cristo, es el Espíritu Santo. Nosotros, nosotros somos fieles, somos obedientes. Salimos como Felipe y le decimos, vengan y
Vengan a mi casa y vean, no es perfecta. No, no, no. Al contrario, es muy imperfecta. Pero vengan y vean lo que ya no es. Vengan y vean mi vida. No es perfecta tampoco. Pero vengan y vean lo que ya no es. Lo que el Señor hizo en ella. Vengan y vean la transformación de mis palabras. De la manera como hago negocios. Vengan y vean la transformación de mi matrimonio. Ninguna de estas cosas es perfecta. Estamos en esta tierra, en este mundo donde las cosas son completamente imperfectas. Sin embargo, hay algo en mi experiencia con Cristo. Hay un cambio que yo quiero que tú vengas para que lo puedas ver y que juntos podamos experimentar este caminar de ser seguidores de Cristo. Ojalá que esto sea una realidad para ustedes. Ojalá que esto les haya ayudado hoy. Y mi oración para cada uno que está detrás de esta pantalla es que todos podamos, en manera sencilla, sin presión alguna, de una forma que podamos ser honestos, contar nuestra historia y decirle a la gente, esto es lo que ha hecho el Señor en mi vida. Ven y ve. Nos vemos la semana próxima.